Hola a todas y todos, bienvenidos. Eh, Sean de parte de la comunidad de aceleradores de partículas del TEC de Monterrey. Muchas gracias por darse el tiempo hoy de escuchar al doctor Carlos Eduardo Canto. Nos da muchísimo gusto que vaya a impartir su plática Aceleradores de Partículas en México y su uso en el análisis de materiales. Como bien me presentaron ahorita, muchas gracias. Mi nombre es soy el doctor Carlos Eduardo Canto Escamilla y les voy a hablar sobre los aceleradores de partículas en México. ¿Ok? A última, soy físico por la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias y doctor en Ciencias en Física por el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante mucho tiempo me he estado dedicando al trabajo con aceleradores en diferentes etapas y en diferentes características, haciendo cosas muy distintas. Por lo que se me ocurrió organizarlo, la presentación de la siguiente manera que les quiero mostrar. Ahorita quiero comenzarles a hablar un poco sobre lo que son los aceleradores de partículas, para aquellos que no lo conozcan, una descripción rapidita, los tipos que hay, y de esos tipos, cuáles son los que tenemos aquí en México. ¿Ok? Y de ahí pasarnos a mencionar unos pocos de los aceleradores, qué se hace del trabajo en ellos y qué técnicas se pueden implementar y aplicar. ¿Ok? Ahí se pueden aplicar muchas, voy a hablarles de las que he trabajado más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un acelerador de partículas? ¿Ok? Así como para los biólogos, el microscopio fue una de las herramientas más fundamentales que les permitió conocer el mundo de una escala en la que los humanos no lo conocíamos originalmente. El acelerador de partículas nos ofreció a los físicos una imagen muy similar de cómo es el universo a escalas muy pequeñas o a escalas muy, muy grandes, permitiéndonos describir tanto reacciones nucleares a escalas muy pequeñas para entender cómo se comportan los núcleos atómicos, hasta también entender cómo ellos se arreglan a escalas macroscópicas, como en las estrellas de neutrones o en cuasares o pulsares. Es decir, es una ventana hacia un tipo de mundo que no conocíamos observacionalmente. ¿Ok? Y también por lo mismo la física que implica de ellos comienza a abrirse un poco. Tenemos conceptos muy generales que todavía se siguen aplicando, como los conceptos de trayectoria, energía y conservación del momento lineal, y a su vez integran también conceptos tanto de física relativista como de física cuántica. Todos ellos unidos en nuestra concepción del mundo de las partículas nucleares. Entonces, todos estos que les pongo aquí son ejemplos de tipos de aceleradores de partículas. ¿Ok? En el de la derecha tenemos nosotros a un acelerador, me parece que es un acelerador Peletrón. Arriba tenemos uno de los aceleradores del CERN. Tenemos abajo a la izquierda un acelerador médico, y abajo tenemos un capacitor de placas planas. ¿Okay? Los cuatro, perdón, son tipos de aceleradores de partículas, ¿ok? Inclusive, y aún más el capacitor de placas planas. ¿Por qué? Porque un acelerador de partículas es solamente una región, bueno, un aparato que nos permite establecer una región con una diferencia de potencial entre distintas partes que nos permitan mover y acelerar con esto a partículas que están cargadas. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Los aceleradores de partículas funcionan para partículas que tienen cargas eléctricas. ¿Okay? Existen formas de acelerar partículas que no están cargadas eléctricamente, pero no serían este tipo de aceleradores los que emplearíamos. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos funciona de formas diferentes. Por ejemplo, en un capacitor de placas planas, si yo pusiera aquí, por ejemplo, un protón y lo pusiera en la placa cerca de la placa positiva, por la ley de Coulomb, comenzaría a repelerse de la placa positiva y sería también atraído por la placa negativa, es decir, sentiría una fuerza que lo está empujando por la de arriba y atrayendo hacia la de abajo. Para que se comporte como un acelerador de partículas, lo único que le falta es una fuente. Si yo puedo proporcionarle una fuente de partículas a mi diferencia de potencial, entonces a eso se va a considerar un acelerador de partículas. Por eso, por ejemplo, en el laboratorio de Lema, un chico, al que le llaman el chico partículas, desarrolló un acelerador de partículas por 1,000 pesos, porque digamos, es un prototipo sencillo que se puede hacer. Y obviamente con enormes grados de complejidad que pueden ir trabajando. Todos aún así, los cuatro que les estoy aquí presentando, que traté de que fueran digamos, como que las ideas más generales de los mismos, nos presentan a los aceleradores de partículas con sus principios fundamentales, es decir, una fuente de partículas, ¿okay? Un aparato que nos permita establecer una diferencia de potencial entre ellos, y un lugar en donde recibamos a las partículas con una energía determinada. ¿Okay?
Entonces, ¿cuál es la función del acelerador de partículas? La función de un acelerador de partículas es imprimir a las partículas una energía determinada. ¿Ok? Si yo tengo una cierta cantidad de partículas en un gas, por ejemplo, y lo someto con una diferencia de potencial, van a ganar la energía que sea establecida que sea establecida por esa diferencia de potencial. Sin embargo, el problema de esto es que como las partículas en sí se comportan de manera estocástica, ellas no van a estar todas con la misma energía. Entonces, aunque todos estos son elementos clave para esto, aquí en la parte de la derecha comienza a tener mayor instrumentación. Por ejemplo, aquí se observan que son necesarias para detectar y para poder seleccionar. Un acelerador de partículas debe tener, después de todo esto, después de la diferencia de potencial, debe tener un selector de energías. Algo que nos permita, a través de un fenómeno electromagnético, poder determinar con qué energía se está trabajando, porque lo que yo quiero es, una vez que enfoque seas de partículas, obviamente no acelero solo una, esta deben de tener una energía conocida, con un rango de incertidumbre muy pequeño para que pueda determinar que está funcionando mi acelerador de manera correcta, ¿ok? Y poderlo usar. Entonces, después de esto deben de atravesar cámaras de vacío. ¿Por qué? Por el poder de frenado del aire y el camino libre medio. Si yo tengo partículas que se encuentran con una energía, aun cuando sea alta, en el aire, por ejemplo, la cantidad de distancia que pueden recorrer en línea recta antes de colisionar con una partícula es realmente pequeña. A medida de que estoy disminuyendo la cantidad de partículas que hay en el medio, es decir, voy aumentando o mejorando mi vacío, entonces voy a tener un camino libre medio mayor, hasta que puede extenderse a vacíos, por ejemplo, de 1 por 10 a la menos 6 atmósferas. Puedo conseguir caminos libres de medios de kilómetros. Entonces yo puedo garantizar que todas mis partículas que están saliendo para todo fin práctico están llegando a la cámara de experimentación que necesito. Entonces, por ejemplo, esta lamparita que se ve aquí, este bulbito con una cosa más encendido, es, por ejemplo, un medidor de presión, ¿ok? Con estoy utilizando un fenómeno físico para poder determinar la presión con la que se está manejando la cámara y garantizar el camino libre medio de las partículas, ¿ok? Una vez que mis partículas han logrado ser seleccionadas con la energía correcta, bueno, reciben la energía, son seleccionadas solamente las que tienen la energía correcta, y estas pasan por un vacío hacia mi cámara. Estas deben de enfocarse en un material, es decir, utilizar mi acelerador de partículas para algo. Y ese es el punto. Digamos, toda la idea de tener un acelerador de partículas es utilizarlo para alguna función en específico. Por ejemplo, en el médico lo voy a utilizar para irradiar a un paciente. En el CERN lo voy a utilizar para hacer colisionar dos partículas en específico. Y mientras más fino es el experimento, puedo garantizar que no estoy haciendo una colisión entre muchos haces de partículas, sino que lo puedo lograr ir reduciendo hasta que sean entre unas cuantas, o en los casos más finos, lograr que se crucen entre dos partículas en específico, ¿sí? Lo que ya en términos relativistas y de física cuántica comienza a ser algo muy complicado, ¿ok? Por ejemplo, es muy difícil hacer que dos partículas de la misma naturaleza, solamente dos, choquen entre ellas. Lo que van a hacer es que su campo electromagnético va a hacer que alteren el espacio-tiempo alrededor de ellas para evitar que choquen. Por ejemplo, los fotones, que deben de caminar en línea recta, aunque estas son partículas cargadas con las que estamos trabajando, y ellas sí pueden chocar. Ok, entonces tenemos dos tipos de aceleradores. Los primeros son los aceleradores lineales, mejor conocidos como LINAC. Estos aceleradores, pueden ser tanto electrostáticos como electromagnéticos. Principalmente vamos a enfocarnos ahorita a hablar de los electrostáticos, ¿ok? En un acelerador electrostático, como los Van de Graaff, que son los que más he trabajado yo, tenemos en este caso mi fuente de partículas. Por favor, díganme si no la ven animada. Según yo aquí está animadito. Se ve que está emitiendo, gracias Mari, está emitiendo partículas aquí, y vean ustedes que la polaridad entre cada una de las secciones cambia, ¿ok? ¿Por qué quiero que cambie? Porque quiero que en un momento se sienta empujado hacia una sección, y justo en el momento en el que se está acercando a ese borde se sienta repelido por esa sección para que siga mi camino hacia la derecha. Entonces, si yo puedo alternarlo, cada una de estas secciones me va a ir dando una diferencia de potencial chiquita. ¿Por qué? Supongamos que, por ejemplo, yo quiero tener un acelerador de partículas y lo quiero hacer de 5 millones de volts. Las energías que imprimimos en un acelerador de partículas las clasificamos en megaelectronvolts o en kiloelectronvolts, porque aunque un megaelectronvolt en términos de joules no es tanta energía, pero para una partícula es un monstruo de energía, entonces es una buena medida para esto.
Entonces, supongamos que yo le quiero meter 5 millones de volts a mi terminal. El asunto es que mi terminal está en un medio y los medios se pueden clasificar como, son tipos de dieléctricos. Entonces, si yo me encuentro en un dieléctrico que no sea capaz de soportar la diferencia potencial a la que estaba establecido, voy a llegar al punto que se conoce como ruptura del dieléctrico y mi terminal de alto voltaje se va a descargar. ¿Okay? Que eso es lo que no queremos, porque entonces mi acelerador no sirve. Entonces, es más fácil irlo dando por etapas. Aquí yo tengo una diferencia de potencial chiquita y gano una energía. Aquí le doy otra diferencia de potencial, pero ya viene con la energía de la anterior y va ganando otra. Entonces, a medida que lo voy metiendo en etapas, va a ir ganando energía hasta que al final tenga los 5 millones de volts, pero se lo estoy dando por cachitos, que eso es muy importante. Entonces, ejemplos de estos son estos que les pongo. Vean ustedes, este de aquí es el acelerador de 0.7 megavolts, muy poquito para un acelerador, por eso está así de chiquito, del IFUNAM, que le conocemos como María. ¿Okay? Entonces María es un acelerador muy pequeño, es el primer acelerador del IFUNAM, ahorita vamos a hablar un poquito de él, pero sirve para, por ejemplo, para hacer experimentos de energías bajas, lo que curiosamente no es fácil de producir cuando tienes un acelerador muy grande, no es muy bueno haciendo energías muy bajas, este está bueno para espectros de energías, digo, para experimentos de energías pequeñas. Este que les estoy poniendo uno es uno que está en Suiza, y este mide, como verán ustedes, si no me falla la memoria, son 2,5 kilómetros. Entonces es un acelerador monstruosamente grande que debe de ser enfriado, que debe ser tomado. Toda esta avenida completa de acá es el acelerador de partículas. Y entonces ese es el verdadero problema de los Linux, que necesitan, a medida que yo quiero aumentar la diferencia potencial, los necesito hacer más y más grandes cada vez, hasta el punto de que llegan a ser prohibitivos. O sea, por ejemplo, como ustedes verán, María es un acelerador que acostado a una persona es más grande que él, y vamos nosotros, por ejemplo, a hablar del acelerador de 5.5 del IFUNAM, que es una torre entera, ¿ok? Y por ejemplo, en comparación de estos. Entonces, en todos ellos, ven ustedes estos anillos que están presentes aquí. Cada uno de estos anillos son estas secciones que les estoy diciendo en esta parte, ¿sí? Son los que me están dando la diferencia de potencial. Entonces va ganando una diferencia de potencial en cada anillo hasta que al llegar al emisor de las partículas, a la salida de las partículas, tienen la energía que estoy buscando. Esos son por los lineales. Otro tipo de aceleradores que tenemos son los aceleradores circulares. Aquí tenemos, por ejemplo, dos de los anillos del CERN, que en lo que vemos que pues realmente pueden medir kilómetros dependiendo de cuánta energía que tenga. Sin embargo, no se compara la energía que estos producen a la energía que el LINAC más grande me puede producir. Sin embargo, para que nosotros podamos doblar a unas partículas cargadas, estos deben de ser electromagnéticos. Debo de someterlos a un campo magnético y a un campo eléctrico para poderlos doblar. Al contrario de los otros que eran electrostáticos, aquí estamos trabajando con electromagnéticos. Entonces, necesito un campo magnético en una dirección y un campo eléctrico en una dirección perpendicular, de modo que yo pueda doblar a las de partículas. ¿Sí? Y en cada vez que voy ganando, cada vez que da una vuelta completa, le da un aumento de energía. Entonces va a seguir manteniendo el mismo círculo, pero va a llevar cada vez más energía. Entonces es posible que yo en una parte instale una cámara en donde, por ejemplo, produzca yo una colisión, y con esto sea capaz entonces de llevar a partículas energías que estén en el punto relativista. Es decir, por ejemplo, trabajar con electrones que estén a 0.9999 de la velocidad de la luz, que ya no se compartan para nada como la física clásica. ¿Okay? Entonces, ejemplos de aceleradores circulares tenemos muchos. Por ejemplo, este es un acelerador alemán que es todo el edificio completo, es el acelerador de partículas, ¿ok? Circular, tiene una toma de vista desde arriba. Este es el primer ciclotrón del que encontré yo imágenes, uno muy, muy, muy viejo, que verán que es bastante grande, y este es uno hecho por estudiantes, ¿ok? Aquí estos aceleran partículas bueno, realmente pequeñas, acelera un balín, pero funciona igual. O sea, vean ustedes, no se alcanza a detectar mucho en la imagen, pero bueno, aquí y aquí abajo deben de tener una bobina, ¿ok? Esta bobina va a ser la que me permite establecer un campo magnético, y además tiene una diferencia de potencial dada por mi fuente que me va a dar un campo eléctrico, ¿ok? Entonces esto me va a permitir que mi haz en este caso mi pelotita metálica, esté dando vueltas con energía conocida, dentro del tubo que es el camino del acelerador. ¿Ok? Entonces, ¿qué aceleradores tenemos en México? Hay algunos más de los que estoy mencionando, y sobre todo algunos que se están construyendo nuevos, pero quiero hablarles de los aceleradores que yo tuve el gusto de conocer. Entonces,
Estos aceleradores se encuentran en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, o mejor conocido como ININ, y en el Instituto de Física de la UNAM, donde lo que más sobran son aceleradores. Entonces ven ustedes nomás aquí, este es el del ININ, y ven ustedes justamente la parte que les estoy diciendo. Aquí salen mías de partículas y aquí tengo las cámaras de detección para irlos estudiando. Entonces, quiero empezar con el tándem de 12 megaelectronvolts, ¿ok? Entonces, de todos los aceleradores que me ha tocado conocer, este es el acelerador de partículas que más energía puede producir, ¿ok? Es un acelerador de partículas del tipo tándem, lo que quiere decir que son dos aceleradores de partículas acoplados al mismo tiempo, y que bastante grande. El hecho de ser dos aceleradores acoplados hace que no tenga que tener una altura tan grande como sería en uno lineal sencillo. Es un tipo de acelerador lineal que se utiliza para investigaciones del tipo de energía nuclear. Es decir, yo puedo producir reacciones nucleares con las partículas que se aceleran al hacerlos impactar con blancos de materiales conocidos o desconocidos. Entonces, de entre las cosas que les quiero poner aquí, por ejemplo, estos cuadrupolos que están aquí abajo, que son parte de la línea del acelerador, perdón, controlan el haz, ellos, es decir, son lentes magnéticas, ellos nos permiten concentrar a las de partículas en una región conocida, al contrario de lo que pasaría sin ellos, que comenzarían a abrirse, como eventualmente tienen una dirección dada, pero presentan de cualquier forma un movimiento estadístico. Esto va a hacer que comiencen a medida que la distancia va aumentando, comiencen a dejar de estar en línea recta. Entonces, para esto necesito mis cuadrupolos para que ellos se encarguen de volverlos a afinar en un solo punto, que va a ser el que me va a permitir concentrarlo en el lugar de trabajo. Todas estas que tenemos aquí son las fuentes de agua que necesito para enfriar los electroimanes, que si no lo conocen, son aparatos que se calientan muy fácil y se pueden fundir muy pronto. Y ese es uno de los, por ejemplo, de los problemas del CERN, que si no tienen un enfriamiento bastante bajo, de más de 70 Kelvin, perdón, de más de 70 bajo cero, los electroimanes, por ejemplo, se fundirían. Entonces es importante que esto siempre esté bien controlado. Eso es por el tándem. El primero de los del IFUNAM que les quería mencionar yo es el Van de Graaff de 0.7 megaelectronvolts, que es el María. Como notarán ustedes, es una instalación bastante viejecita, ya tiene sus años, pero como les decía, sirve para para experimentos de bajas energías, ¿ok? En se han podido hacer de los primeros experimentos de física nuclear en México, se realizaron con este acelerador, que es un acelerador donado por Estados Unidos, por la compañía de hecho Van de Graaff, pero en el que se pueden hacer, por ejemplo, experimentos de fluorescencia, ¿ok? En el que yo voy a excitar a átomos a través de hacerles incidir partículas, en su caso protones, y estos van a hacer que emitan emitan energía a través del decaimiento de sus electrones, que emitan fotones. Entonces eso va a ser en experimentos de fluorescencia, que son los experimentos más básicos que se hacen con este acelerador. El siguiente acelerador y el más nuevo de todos los del IFUNAM es el que se conoce como LEMA, que es el Laboratorio de Espectroscopía y de Masas con aceleradores, ¿ok? Este es un acelerador del tipo LINAC también, pero este solamente es de 1 megaelectronvolt, ¿ok? ¿Cuál es la mayor característica de este? Bueno, que este acelerador, que es de última generación, aunque es de energía chiquita, está diseñado para producir radioisótopos y estudiarlos. Entonces esto es capaz de estudiar, por ejemplo, radioisótopos del plutonio, que son casi todos, o por ejemplo, radioisótopos de carbono. Entonces este acelerador, su principal función es la datación de elementos orgánicos por carbono 14, que ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Es una aplicación y es un acelerador muy, muy empleado ahorita, y ha tenido aplicaciones en arte, en arte y en arqueología bastante importantes. Ok, el Van de Graaff de 3 megavolts, que es el que está asociado al proyecto LANXIG. Me perdonarán que no puse aquí una imagen del acelerador, pero juro que lo intenté buscar y no encontré una sola, porque el proyecto de LANXIG es muy grande, entonces ocupa todo. ¿Qué es esto? Es un acelerador Van de Graaff, sigue siendo como es un tipo LINAC de con diferentes niveles, que llega a una energía máxima de 3 megavolts, pero la aplicación que se le ha dado es para estudios de arte. Ok, es ahorita uno de los proyectos que son proyectos a nivel nacional, ya no solamente del UNAM, que se encarga de estudiar distintos textos, distintas figuras
y bueno, figuras, objetos, máscaras prehispánicas, todo lo que, ahora sí que lo que le pongas enfrente, pero nos permite estudiar sus composiciones, estudiar los pigmentos de los que están realizados y ayudar a corroborar su originalidad, su antigüedad y demás cosas. Es un proyecto muy grande en el que de hecho el lema también está asociado. El tándem Peletron es uno de los, tal vez uno de los aceleradores más usados del instituto. Es un acelerador que ha salido hasta en las noticias y en el que se encarga de estudiar, de producir energías que se pueden utilizar para el análisis de materiales, sí, pero sobre todo para la fabricación de materiales nuevos a través de lo que se conoce como implantación de iones. ¿Ok? Entonces estos nos permiten modificar un material al implantarle iones y causarle o daños o causarle incrustaciones de distintas partículas en materiales diferentes. Sobre todo, por ejemplo, alúmina es una de las más comunes y sus distintas modificaciones como rubíes y zafiros que se producen con esto, para estudiar sus propiedades ópticas, muy importante. Y finalmente en el que más trabajé yo, que es el Van de Graaff de 5.5 megavolts. En este acelerador, este es el que les digo que es toda una torre entera, verán el tamaño de la grúa y todo que lo levanta. Esto no es el acelerador, esto es la cúpula del acelerador. ¿Okay? Dentro de él está el acelerador, que es igual como los otros, como María que les enseñé, que son muchos anillitos acomodados con una cúpula. ¿Okay? Cúpula que debe de ser capaz de resistir toda la diferencia de potencial, obviamente asociado con el concepto de la capacitancia que puede tener por su forma. Entonces lo recordarán, la capacitancia es una propiedad que es meramente geométrica. Entonces, esta parte de aquí arriba que les estoy mostrando es un imán selector de energías, ¿ok? Aquí bajan el haz de partículas, viene desde la torre hasta aquí arriba, y aquí dependiendo del campo magnético que yo le establezca, voy a permitir que este giro lo den solamente las partículas que tengan la energía necesaria para dar este círculo específicamente. Entonces, todas las demás que no chocarán arriba, chocarán abajo y se desechan, ¿ok? Entonces se recolectan y se pasan. A partir de aquí va a entrar a la parte que se conoce como la línea de las, que tiene las partes que les he comentado, los cuadropolos aquí para elegirlo. Aquí nosotros tenemos una gaita selectora que nos permite tener distintas líneas de experimentación y enfocar el haz a una cámara en específico, con lo que nosotros somos capaces de utilizar un mismo haz para distintos tipos de experimentos. ¿Okay? Y llevarlo, por ejemplo, a una cámara, en este caso la cámara central de experimentación, que está al vacío también. Todo el sistema debe tener muchas bombas de vacío para asegurarte que todas las secciones tengan el vacío necesario. Y aquí nosotros vamos a poner algún tipo de material que queremos estudiar o modificar. Entonces aquí nomás les pongo más imágenes de esto. Esta es la gaita selectora, este es el equipo, perdón, la foto es bastante viejecita, no está muy buena resolución. La gaita para irlo seleccionando a qué haz y un ejemplo de las bombas que se necesitan, que estas son bombas termomoleculares. Ok, entonces, ya habiendo visto los tipos de aceleradores, y bueno, los aceleradores que tenemos en México, algunos, todavía hay varios en el ININA y hay otros en otras partes del país, les quiero hablar de algunas de las técnicas que se utilizan para análisis de materiales, ¿ok? Todas estas técnicas son las que se conocen como IBA o Ion Beam Analysis, técnicas de análisis por haces de iones, ¿ok? Entonces, todas estas se van a tener una estructura similar. Voy a tener un acelerador de partículas, un tubo evacuado en el cual enfoco mías y llego a una cámara de experimentación donde todas ellas van a colisionar con un blanco. Dependiendo del tipo de partícula que estoy incidiendo y la posición tanto de mi blanco como de mis detectores, va a ser el tipo de análisis el tipo de estudio que voy a realizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo esta muestra, que dependiendo de las de iones, donde pongo mi detector y el tipo de fenómeno que se produce, es el tipo de análisis que estoy realizando. Si produzco siempre que es una línea ondulada, en física quiere decir que esos son fotones, entonces puedo producir con fotones rayos píxel o pille dependiendo de la energía que tienen, si son rayos gamma o son rayos X solamente. Si rebotan partículas serán retrodispersión de Rutherford o reacciones nucleares, y ya si los pongo yo a mi lado derecho, voy a tener entonces no aquellos que se retrodispersaron, sino las partículas que se transmitieron hacia adelante. ¿Okay? Ya lo iremos viendo. Entonces, el primero es el píxel. ¿Okay? En el píxel, lo que yo hago es que tengo mi acelerador de partículas y va a incidir, vean ustedes lo fuerte, la energía que tiene, porque puede entrar a la nube de electrones del átomo, golpear un electrón
y sacarlo del átomo. Al momento de que yo lo saco del átomo, estoy teniendo un lugar al que llamamos vacante, que tiene una energía más baja que la que tienen las órbitas superiores. El asunto es que por principio, las órbitas más bajas, con energías más bajas, han de ocuparse primero. Entonces, cualquier electrón de una órbita superior, dependiendo de qué órbita superior, va a caer a esa órbita. Pero como, por eso les digo que son fenómenos cuánticos, no es posible que tengas cualquier energía en medio, sino solo puedes tener la energía relacionada a esta órbita o la relacionada a esta órbita y ninguna en medio de ellas. Al caer va a emitir un fotón que tiene la misma energía que la diferencia de energías entre órbita y órbita. Ese fotón es entonces un fotón muy característico que me va a permitir conocer el material. Entonces, si yo soy capaz de detectar a los fotones que estoy recibiendo, a mis fotones de rayos X, yo puedo saber entonces de qué átomo se trataba, ¿ok? Es decir, viene de una órbita L, viene de una órbita M, y en cuanto es la energía que los va separando entre ellos, eso me da una característica del átomo con el que estaba chocando. Y si yo sé una característica del átomo con el que está chocando, entonces puedo saber de qué material está compuesto. Pero esto me va a servir, por ejemplo, para atacar superficies. Entonces, aquí tengo un analizador píxel en el que está incidiendo sobre una vasija. Entonces, esto me va a permitir conocer los recubrimientos que tiene, y lo padre del píxel es que no es destructivo, ¿ok? Es decir, por más que le saques un electrón a un átomo, pues realmente no le estás haciendo nada, lo recuperará muy pronto, al material no le pasa nada, y yo soy capaz entonces de obtener información muy importante de él, con la diferencia de que tienen que ser fotones que están, átomos que están muy cerca en la superficie. El poder de penetración en el píxel es reducido, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tengo un experimento de este tipo, lo que yo voy a obtener son cuentas, es decir, cuántos fotones estoy contando para una energía determinada. Y esto me va a generar lo que en el IBA conocemos como un espectro. Es decir, una gráfica de cuentas contra energía que me permite determinar la característica de lo que estoy trabajando. Como ya tenemos patrones estudiados, yo puedo saber que esta es una línea K alfa, es decir, que vino de la órbita K y fue la primera de la radiación más intensa, del cloro, del potasio, esto del azufre, ¿ok? Y estas son líneas combinadas de calcio con potasio. Esto me permite entonces determinar qué composición tiene y en qué concentración. Cada una de ellas, eso es muy importante, ¿ok? Entonces, dependiendo de la energía que yo tenga, voy entonces yo a detectar qué tipo de material estoy trabajando. Entonces, para yo atenuar EMIAs, le coloco una ventana de Mylar, una capita de un material que se llama Mylar, en el que yo conozco su poder de frenado. Es decir, yo sé para cuánta distancia, para cuál grosor, cuánto me reduce la energía de las que lo atraviesa. Entonces, con esto me permite conocer la energía en específico, y de la muestra que me está incidiendo voy a recibirlo. Entonces, aquí tengo mías de protones, aquí tengo mías que llega de rayos X, en este caso, mi Mylar que lo atenúa y mi detector que lo va a registrar. Va a pasar por un preamplificador, bueno, por un multicanal, un preamplificador, un amplificador, y lo va a registrar en la computadora como este tipo de espectro. ¿Okay? Ese es el píxel. La otra técnica muy usada es la que se conoce como retrodispersión de Rutherford o RBS. ¿Okay? En el RBS lo que nosotros hacemos es un tipo de colisión estilo Rutherford, es decir, una colisión elástica. Yo tengo una partícula, que es en este caso esta de aquí, viene por mi derecha, choca con otra partícula y ambas van a salir en direcciones diferentes. Es una colisión elástica en 2 dimensiones. Esta va a permitir que uno de los haces salga, que mi partícula salga retrodispersada y el haz tenga un retroceso en una dirección. Digo, perdón, el objetivo en el material. La diferencia de esto es que, vean ustedes, yo aquí estoy emitiendo, por ejemplo, partículas de deuterio, y voy a recibir partículas de deuterio, porque no voy al contrario del píxel, no voy a obtener, digamos, residuos generados por mi impacto, sino que voy a obtener las mismas partículas que estoy impactando, pero van a llegar con una fracción de la energía y en un ángulo específico. ¿Okay? Entonces, como yo sé mi conservación de momento y mi conservación de energía, entonces yo sé específicamente que si está chocando contra una partícula y me regresó en un ángulo y con una energía determinada, yo puedo saber entonces la masa de esa partícula en específico con la que está chocando, y con ello utilizarlo para conocer la masa el tipo de partícula con la que chocó. Al contrario del otro, del píxel, puede penetrar bastante, y entonces me puede permitir conocer la concentración de un material
en diferentes capas su composición, ¿sí? Entonces es también muy importante. Esto es a lo que yo me refiero. Entran mis iones, chocan con partículas en distintas capas y se retrodispersan en diferentes direcciones. Mientras más vayan entrando y vayan saliendo, van a su energía verse reducida. ¿Por qué? Porque como mi material tiene un poder de frenado, aquí entra con una energía que era la del acelerador, lo frena una cantidad y todo el camino que tiene que venir de regreso hasta que llega a mi detector lo vuelve a frenar otra vez. Entonces, eso me va a permitir conocer a según cuánto se frenó, aunque fuera un átomo de carbón, cuán adentro estaba realmente. Y entonces eso me permite generar una composición. Los espectros que voy a generar, otra vez cuentas como energía, tienen esta forma. ¿Okay? Entonces, conociendo un poco y manejando ya varios tipos de patrones, yo puedo entonces garantizar qué tipo de material estoy conociendo y en qué condiciones está. ERDA, que es una técnica similar a la retrodispersión de Rutherford, lo único que va a pasar es que los átomos, los núcleos, en vez de regresarse, con los que estoy incidiendo mías, van a pasar hacia adelante, que es una colisión hacia adelante. Entonces, la misma tecnología que tiene el RBS lo tiene el ERDA, solamente que sus secciones de producción, es decir, los que me caracterizan este espectro, van a ser diferentes. Es una técnica complementaria. Y finalmente el NRA, el análisis por reacciones nucleares, Nuclear Reaction Analysis. Al contrario del de Rutherford, que lo que a nosotros nos pasaba era que la partícula con la que incidíamos rebotaba, en este caso mi partícula va a chocar contra un átomo y ese átomo lo va a hacer que se genere una reacción nuclear. Por ejemplo, si yo aquí tengo un átomo de nitrógeno 15, choca un protón, este protón me va a generar un átomo de oxígeno 16. Si este átomo de oxígeno 16 lo hacemos, perdón. El protón choca con un nitrógeno 15, me produce un oxígeno 16. Este se parte en un átomo de deuterio o partícula alfa y en un átomo de carbono 12. Este carbono 12, al enfriarse, me va a emitir una radiación, que es una radiación gamma. Entonces yo voy a detectar a esta partícula o a todas, dependiendo del tipo de reacción que tenga. Normalmente la partícula alfa es más fácil de detectar. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tengo esto, me permite conocer a mi reacción y conocer qué tipo de reacción me está produciendo. Con la diferencia de que estas partículas van a quedar activas. Entonces, RBS, ERDA y PIXE no me van a generar un daño en mi material, pero estas reacciones me van a dejar a mi material activado durante una cierta cantidad de tiempo. Dependiendo del material con el que haya trabajado, si es carbono puede quedar activado un par de días, o si es, por ejemplo, oxígeno, con un par de horas ya volverá a ser estable. Entonces, dependiendo del tipo de reacción nuclear que se produzca, a mí me permite ir detectando materiales. Tanto NRA como RBC, como RBS, como ERDA son técnicas complementarias. Son técnicas complementarias porque RBS no es bueno para detectar átomos ligeros. El NRA no es bueno para detectar átomos muy pesados, pero sí puede producir reacciones nucleares en átomos ligeros. Entonces, conociendo la información de ambos experimentos que se hacen al mismo tiempo, yo puedo tener una imagen más completa de la composición de mi material. ¿Sí? Finalmente, las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones de las técnicas IBA. Ahorita quiero mencionarles simplemente algunas. Algunas son como las que les menciono aquí del LANSIC, en el que yo estudio piezas con valor histórico o artístico. Por ejemplo, aquí está el Pelotrón haciendo un análisis de un códice para comprobar su originalidad y comprobar su composición. Nosotros, como sabemos el tipo de textiles que se utilizaban en esa época y la composición de las tintas que se usaban, podemos detectar si al menos tiene la composición adecuada. Podemos estudiar si, por ejemplo, un objeto ha sido retocado o si requiere un tipo de reparación considerando el tipo de daño o degradado que ha existido. Todos estos son estudios que se suelen hacer con PIXE. La datación con carbono 14 que aquí les estoy mostrando nos ha permitido estudiar distintos huesos, por ejemplo los restos del cóporo, en donde hemos podido detectar la antigüedad y la composición de los pigmentos que se usaban. Esto nos permitió conocer que, por ejemplo, en México existía la tradición de que al menos en la zona del cóporo a los cuerpos se les cubría con un producto que es un tipo de tintura de cinabrio, y al descomponerse la carne, el cinabrio se pasa a los huesos. Entonces todos los huesos que se encuentran ahí son huesos de un tipo rojo. ¿Okay? Nos permitió conocer que era cinabrio y no plomo, lo que los tenían con un tipo de análisis de PIXE, por ejemplo,
y con la datación de carbono 14 conocer que fueran huesos de una época determinada. Todo esto tiene procesos de grafitización muy importantes, hay curvas de estudios para ello, que con todo gusto podemos hacer toda una plática entera solo de esto. Los análisis de composicional y estructural de materiales, hay materiales de interés tecnológico, entonces aquí era lo que yo les decía del peletrón. Yo puedo meter partículas y generar defectos en ella. Esto es lo que se conoce como ion beam modification. En estos de aquí son las técnicas que les estoy mencionando, que dependiendo del tipo de productos que se generen con las colisiones, van a ser el tipo el tipo de estudio que le voy a realizar. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de materiales que estuve usando para la tesis, en donde, por ejemplo, aquí tengo, esta es una triple fuente radiactiva, es una fuente de plutonio, americio y, ay, siempre se me olvida cómo se llama perdón, honestamente no me viene a la memoria, como siempre le decimos fuente de plutonio, pero son 3 elementos que van decayendo cada uno de ellos. Entonces, nosotros podemos, como solamente me reportan canales, con ellos, como yo sé en qué energía se representan, yo sé específicamente a qué energía corresponde un canal y a partir de ahí hacer un ajuste de mínimos cuadrados para conocer la relación entre canal y energía. Entonces, la detección de partículas funciona así. Una vez que yo tengo una señal por mi detector, esta pasa por un preamplificador. Hace que una señal muy pequeña sea suficiente para que la electrónica normal la detecte con un amplificador. Se aumenta hasta que un multicanal y un osciloscopio para detectarlo es capaz de traducir eso a información que una PC pueda interpretar. ¿Okay? Esto que les estoy mostrando aquí es nomás una idea de lo que les decía del poder de frenado. Dependiendo de la trayectoria y dónde entra, va a ser el camino que tiene. Finalmente, por ejemplo, técnicas de valor tecnológico. Por ejemplo, esta película que les estoy mostrando, esta es una imagen de un microscopio electrónico. Es una multicapa que estaba desarrollando de platino. Esta es de una aleación de titanio, aluminio y nitrógeno con platino. Esta es una película que, por ejemplo, sirve para proteger en contra de la corrosión dentro del cuerpo humano. Entonces, cuando yo tengo una prótesis, si es una prótesis de puro acero, de hierro, no va a durarte nada, se descompondría pronto. Si fuera de vanadio sería muy buena, pero sería monstruosamente pesada y no te serviría. Y el acero 316L es muy bueno para, digamos, tiene el peso ideal para que tu cuerpo lo soporte, pero para que tu cuerpo no se vuelva perezoso y el hueso se coma a sí mismo y deje de funcionar. Sin embargo, no es, digamos, no tiene tanta vida duradera. Entonces, nosotros quisimos mejorar esa vida duradera agregándole una capa muy delgada de otro material que permita la biocompatibilidad y que nos permita también evitar la corrosión y que mate bacterias además. Entonces, fuimos agregando distintas capas de platino, prendiendo y apagando el platino, y al momento de hacer un experimento de RBS, se produce esto de aquí. Vean ustedes que los picos más grandes corresponden a picos de platino. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tantos picos que corresponden a tantas capas que va teniendo mi material estratificado. Junto con eso, esto que es un espectro de RBS, puedo generar un espectro de reacciones nucleares. Entonces vean ustedes que tengo oxígeno de la atmósfera, de cuando se depositó, tengo el nitrógeno y tengo carbono. ¿Okay? Entonces, estas son reacciones nucleares importantes, simuladas con programas para determinar específicamente cuánto de cada una, que me permiten determinar, junto con los dos espectros, cuál concentración tengo. Entonces, aquí en la imagen de la derecha les pongo también, por ejemplo, que no es lo único. Yo necesito también hacer un análisis con rayos X, un análisis de difracción de rayos X, que me permita determinar la estructura cristalina. Porque puedo tener titanio, aluminio, nitrógeno, pero no en la forma que quiero. Y esto me dice específicamente en qué tipo de cristal se encuentra. También luego podemos hablar de eso. Y aquí encuentro la concentración. Tengo concentración de distintos elementos y ven ustedes que va por capas. Se va cerrando una capa, aumenta la concentración del platino, baja, aumenta la concentración y así lo va llevando. Entonces eso me permite tener mayor adherencia y mejores propiedades tribológicas que son corroboradas con el experimento y con la observación del acelerador.